Esta tarde ha comparecido Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la Dana en las Cortes Valencianas, una comparecencia que había pedido Carlos Mazón a petición propia y con la obligación de decir la verdad. Y qué casualidad que hoy, el mismo día que ya conocemos el nombre de su sustituto como presidente del gobierno valenciano, su número 2, Juan Francisco Pérez Llorca. Pero de él vamos a hablar, de este personaje, en la segunda parte del vídeo, porque en la primera vamos a ver la comparecencia, lo que ha dicho Mazón, porque yo he visto esa comparecencia y lo único que me ha producido ha sido desprecio. He sentido mucha rabia, mucha impotencia, porque se estaban diciendo tantas mentiras y mucha tristeza por los familiares de las víctimas que estaban en la calle, porque han sido vetados para no estar como invitados en esa comisión de investigación en las Cortes Valencianas. Porque resulta que esos asientos que hay para invitados estaban ocupados por los asesores de Carlos Mazón. Y el gobierno de Carlos Mazón no ha dejado entrar como invitadas a los familiares de las víctimas porque les tiene miedo, porque es un cobarde, porque no les puede mirar a la cara. Y la única forma de humillarlas ha sido vengarlas de esa manera, porque sí, gracias a los familiares de las víctimas, al pueblo valenciano que se ha echado a la calle pidiendo la dimisión de Carlos Mazón, y hay una jueza que lleva una instrucción impecable, Carlos Mazón ha dimitido. Y esa es la rabia que tiene Carlos Mazón, porque ha aguantado un año, pero hasta aquí ya no ha podido continuar, porque las verdades se están destapando y sus mentiras también. Y todo lo que hemos visto hoy, desde esta mañana, sabiendo el nombre del sustituto de Carlos Mazón al frente del gobierno valenciano, hasta esta tarde con la comparecencia de Carlos Mazón en la Comisión de Investigación de la Dana en las Cortes Valencianas, esto ya estaba pactado. Ya lo dije en uno de los últimos vídeos, el día que dimitió, esa dimisión en diferido de Carlos Mazón, que ya estaba pactado, que su sustituto iba a ser Pérez Llorca, su número 2, y que todo esto que ha ocurrido hoy con la comparecencia de esta tarde era una lavada de imagen, y él estaba preparado para continuar con esa estrategia que era atacar al gobierno y hacerle responsable de la tragedia de la Dana. Y eso lo han pactado PP y Vox. Vamos a escuchar primero el inicio de la comparecencia de Carlos Mazón. Pero comparezco a petición propia ante esta comisión para dar cumplimiento a la palabra que empeñé ante el plenario de estas Cortes. Y lo hago pocos días después de haberse cumplido el primer aniversario de aquel fatídico 29 de octubre, en el que una terrible riada asoló nuestra tierra cobrándose 229 vidas. Y después de haber asumido las responsabilidades que, por respeto al puesto que he tenido el honor de ocupar, entendí que debía asumir. Y ello por el gran desgaste al que ha sido sometida la institución. Saben ustedes mejor que yo que en esta comisión se dirimen responsabilidades políticas y, en este sentido, las mías y las del Consell ya han sido asumidas. Pero también saben que el objeto de esta comisión es analizar las causas de la tragedia, quién pudo hacer más de lo que hizo, quién está haciendo menos de lo que debe y quién debió hacer mejor las cosas. Y todo con un único objetivo, que nunca más volvamos a vivir una tragedia como la que vivimos. Ese es el objeto de esta comisión. Señorías, siempre he pensado que mi futuro político era irrelevante. Creí que era mi deber trabajar para que la comunidad recuperara la normalidad y para que lo hiciera cuanto antes. Y por eso dije a todo aquel que me preguntó que mi futuro estaba vinculado a la reconstrucción y que, más allá de los errores, a que ésta discurriera al ritmo que merecen los valencianos. He encontrado falta de voluntad en otras administraciones con las que debíamos haber sido capaces de entendernos. Espero que tu futuro, más tarde o más temprano, esté en la cárcel, Carlos Mazón. Primero, has dimitido no porque asume responsabilidades. Has dimitido forzosamente porque los familiares de las víctimas, el pueblo valenciano, no te quiere. Y tercero, lo que has hecho con esa comparecencia es una defensa judicial y un mitin político, porque te estás preparando, porque a la vuelta de la esquina vas a ser llamado a declarar como imputado en la tragedia de la Dana. Espero y lo deseo, que se haga justicia, verdad y dignidad por las víctimas y sus familiares, porque eso es lo único que te mereces, Mazón, porque eres un ser despreciable y miserable. Y la comunidad valenciana no se merece un indecente como tú, ni un partido tan corrupto y, por supuesto, ni Vox. En esta primera intervención ha durado 23 minutos. Ha hecho un mitin político, un discurso y un alegato a su defensa judicial, muy bien preparada. Ha hecho un relato falso de todo lo que ocurrió el día 29 de octubre, el día de la tragedia de la Dana. Ha cargado la responsabilidad al gobierno, a ministros, a altos cargos, a la UME, a la delegada del gobierno.
a la Confederación Hidrográfica del Júcar, a la EMET, y ha entregado a la presidencia de la mesa, por supuesto presidida por Vox, un documento informe donde relata ahí todo lo que ocurrió el día 29 de octubre, el día de la tragedia de la Dana, donde pone ahí pues informes, alertas, en fin, todo lo que ha podido recopilar, por supuesto manipulado y como prueba para luego en su momento aportarla en esa defensa judicial que se está preparando. Y como Carlos Mazón no puede ser más miserable y más canalla, carga contra Pedro Sánchez y su mujer. Aquel mismo día por la mañana, Virginia Balcones, directora general de Protección Civil, esa misma mañana, que es la máxima autoridad en la materia de este país, se marchó, a pesar de la alerta, a Brasil. Aquel día, según han contado los medios, el presidente del gobierno estaba en la India y por la noche cenaba con su mujer. ¿No creen ustedes que después de las alertas del Departamento de Seguridad Nacional quizá no debía haber ido, o al menos debía haber vuelto con la mayor urgencia a España? ¿Conoceremos algún día, los valencianos, el contenido del informe de Seguridad Nacional? ¿No debería haber regresado de Colombia el secretario de Estado de Medio Ambiente? ¿No debía haber vuelto a España la entonces ministra y hoy vicepresidenta de la Comisión Europea y que los días 29 y siguientes no tuvo agenda pública en París? Señorías, todo el mundo sabe dónde y con quién comí, a quién llamé, quién me llamó, cuándo llegué al CECOPI, órgano del que no soy miembro, sí, con quién llegué al CECOPI y sabiendo lo que ahora sabemos de verdad, ¿solo yo debí cambiar la agenda? No me digas que no se puede ser más basura humana este tipo. Es que te saca de quicio en el sentido de que es insoportable escucharlo. ¿Cómo miente? ¿Cómo quiere cargar la responsabilidad al gobierno? A la directora de emergencias que ya estaban fuera. Mazón, el único responsable eres tú. Tu gobierno en la comunidad autónoma. Las competencias son del gobierno de la Generalitat. Y no. Todavía no sabemos lo que hiciste esos 37 minutos en los cuales estás desaparecido. Y el presidente del gobierno, el gobierno solamente interviene cuando se solicita una emergencia nacional, que tú no quisiste solicitarla, no quisiste que el gobierno tomase el control, porque si no se destapaba al que eras un inútil y un incompetente. Y porque tu jefe, tu líder, Feijóo, te dijo que no la solicitaras, para luego él solicitarla, que declarase emergencia nacional al gobierno para culpabilizar de la tragedia de la Dana. Esa es la realidad. Y vuelvo a repetir, tú eres el responsable y tu gobierno. Pero que las competencias y la responsabilidad es del gobierno de Carlos Mazón, no lo digo yo. Lo dice la jueza de Catarroja, que está instruyendo la gestión de la Dana, que ya hay 2 imputados, la exconsellera Salomé Pradas y su número 2, Carlos Argüeso. Y espero que el número 3 sea Carlos Mazón, y que ya dijo que la alerta se envió tarde y mal y que se podían haber evitado muchos fallecidos. Pero claro, Carlos Mazón no ha contestado a las preguntas ni del portavoz del Partido Socialista, José Muñoz, ni tampoco de Joan Baldoví, el portavoz de Compromís. Y sin embargo, se ha sentido muy reconfortado, muy respaldado por los portavoces del PP y de Vox, que la verdad han dado muchas náuseas escuchar las miserias y las mentiras que decían por su boca. Así le preguntaba el portavoz del PSOE, José Muñoz. Díganos, ¿a qué hora entró usted en el Ventorro y a qué hora salió del Ventorro? Además de la botella de vino, ¿bebieron ustedes alguna cosa más, alguna bebida alcohólica más? ¿Le acompañaron escoltas a esa comida? La periodista Maribel Vilaplana dijo ante la jueza de Catarroja que usted estuvo whatsappeándose durante la comida. ¿Le estaban informando de lo que estaba ocurriendo en la Comunidad Valenciana? ¿Estaba mandándose mensajes con Salomé Pradas? ¿Tomó alguna decisión o le dio alguna directriz por WhatsApp? Usted hoy tendría la oportunidad de sacar su móvil y enseñarnos los WhatsApps que mantuvo con Salomé Pradas el día de la Dana. Creo que por dignidad usted tendría la obligación de enseñarnos estos WhatsApps. Hay informaciones que apuntan a que la periodista Maribel Vilaplana le enseñó un vídeo sobre la inundación en Utiel. Y usted, tras esto, llamó al presidente de la Diputación, Vicente Monpó, para pedirle el teléfono del alcalde de Utiel. ¿Por qué no llamó al alcalde de Utiel? ¿No le pareció importante lo que estaba ocurriendo? ¿Que hubiera un pueblo inundado y personas desaparecidas no le pareció suficiente para ponerse en contacto con el alcalde de Utiel? Muy buena intervención la del portavoz del Partido Socialista. Cómo lo pone entre las cuerdas, cómo le dice la verdad en la cara y cómo se ríe Mazón cuando habla de la botella de vino. Ya sabremos qué más comió y qué más bebió Carlos Mazón cuando vaya a declarar, a comparecer en la Comisión de Investigación de la Dana en el Congreso, el propietario del Ventorro.
A ver si se le va a quitar la risa de la cara. Después, en la segunda intervención del portavoz del PSOE, ha estado muy emotivo porque le ha salido del alma todo esto, todo lo que ha dicho, ¿no? Ha puesto, bueno, ¿cómo os lo diría yo? Ha desenmascarado a Carlos Mazón, esa miseria humana que es lo que es Carlos Mazón. Así de claro. Y también en su intervención, Joan Baldoví de Compromís ha sido muy duro con Carlos Mazón, como tiene que ser. Los familiares de las víctimas han estado en el Parlamento Europeo, en el Congreso de Diputados, pero aquí, en su casa, no han podido venir, están ahí fuera. Porque PP y Vox les han cerrado la puerta. Que hoy estés tú aquí y no las víctimas, las familias de las víctimas, es la muestra de que esta comisión es una vergüenza, una estafa a las víctimas y al pueblo valenciano, y una burla a la verdad. Y sobre todo demuestra la falta de humanidad del Partido Popular y de Vox. Esta comisión ha sido única y exclusivamente creada para salvarle el cuello a Carlos Mazón y limpiar la infame tarea de su consejo. ¿A qué viene hoy aquí? ¿Viene a contestar o a seguir contando mentiras, como has hecho desde hace un año? ¿A qué vienes hoy aquí? ¿A contar tu enésima versión? ¿Por qué no vas a la jueza de Catarroja y le cuentas con pelos y señales en lugar de venir aquí? ¿Por qué has dimitido de presidente y no de diputado? ¿Tienes miedo de perder el aforamiento? Si no eres digno para ser presidente, ¿por qué crees que sí que eres digno para ser diputado? Tengo pocas expectativas en esta comparecencia, básicamente porque no me creo ni una. Efectivamente, no ha contestado ni a las preguntas porque eso ya se sabía y las expectativas han sido nulas. Y, por supuesto, estoy de acuerdo con todo lo que ha dicho Joan Baldoví. ¿Por qué se mantiene de diputado y ha dimitido como presidente, pero sin embargo mantiene el aforamiento? Porque Mazón es un cobarde y tiene miedo, porque un día u otro, más temprano, lo van a llamar a declarar como imputado en la tragedia de la Dana. Y por eso va a resistir todo lo posible. Y cuando han intervenido los portavoces del PP y de Vox, pues se les ha visto el plumero, porque llevaban el mismo argumentario, que era, por supuesto, atacar a Pedro Sánchez, al gobierno y a la izquierda de hacer uso de esta tragedia, de utilizar a las víctimas de la Dana para beneficio político, que es lo que están haciendo ellos, evidentemente, para asentarse en el poder, ¿no? Y el portavoz del PP ha argumentado algo que es totalmente falso. Yo creo que esta tarde, en esta comisión, vamos de nuevo a ver dos formas de entender la política. La de quienes trabajan y dan la cara, aun estando en funciones, y las de quienes, pese a estar en el ejercicio de sus funciones, además de no trabajar, huyen de la comisión, no dan la cara y solo buscan a un enemigo al que señalar. Hoy asistimos, repito, a una de esas sesiones donde se pone a prueba la política y donde también se está poniendo a prueba la decencia. Aunque Compromís no lo denuncie y más bien lo aplauda, hoy Sánchez y los ministros, que tuvieron mucho que decir en la gestión del día 29 y en la gestión desde el día 29 hasta hoy, han dado la huida por espantada y por respuesta a esta comisión, a estas Cortes, también a Compromís, porque usted lo pidió, que viniesen. Pero usted es incapaz aquí de reconocerlo, de denunciarlo, porque usted, como han dicho en otros foros, y es ya Vox Populi, suele ser habitualmente el pagafantas del Partido Socialista. El PP y Vox habían pedido la comparecencia de Pedro Sánchez, de María Jesús Montero, de Margarita Robles, de Marlaska y de la exministra Teresa Rivera. Este tipo está diciendo que que han huido de la comparecencia, que no han dado la cara y que han utilizado una excusa legal y barata. Eso es totalmente falso, porque resulta que, según la doctrina del Consejo de Estado, y os lo voy a leer, los parlamentos autonómicos no tienen competencia para requerir comparecientes ni del gobierno, ni ministros, ni funcionarios, ni tampoco agentes del Estado. Esa es la verdad, no tienen competencias. Por tanto, lo único que han hecho es montar un paripé para hacer mucho ruido
y para decir que no han ido para dar la cara. Esa es la realidad. Los parlamentos autonómicos, sea de la comunidad autónoma que sea, no tienen ninguna competencia ni potestad para llamar al gobierno. Y ahora vamos con el sustituto de Carlos Mazón, Juan Francisco Pérez Llorca, mano derecha de Mazón, secretario general del PP valenciano, portavoz del PP en las Cortes Valencianas y elegido, no por Feijóo, elegido por Vox para sustituir a Carlos Mazón, porque este individuo fue el artífice del pacto de PP y Vox en las elecciones autonómicas del 2023. Y como a Vox le gusta mucho, porque va a claudicar con todas las medidas exigidas, por eso lo han elegido. No ha sido Feijóo. Feijóo no pinta nada. Y este pacto ya estaba preparado desde el primer día, antes de que Mazón anunciase su dimisión en diferido. Y esto es lo que decía Pérez Llorca en el mes de junio, cuando en una entrevista le preguntaron que qué opinaba si lo elegían a dedo para ser presidente del gobierno valenciano en transición. Si a vostè, Génova, el partit, li demanara que vostè fos la persona de consens de transició, vostè aquest paper l'assumiria? No, perquè aniria contra el que li acaba de dir, i jo acostumbro sempre a dir la veritat. Jo crec que per a prendre aquestes decisions tenen que decidir els militants valencians i que, per tant, no sols basta que en Génova es diga. És que els valencians, els militants del PP, nosaltres som una força molt important a Espanya dins del Partit Popular. Som la segona autonomia en militants i que, per tant, hi ha que escoltar al militant valencià. Per tant, a la hipòtesi que diu que ensenyalaren el dit des de Madrid para que fuera president demà, li dic no, rotundament no. Menudo hipócrita, os lo traduzco. Dice, no, eso no puede ser. Hay que escuchar la voz de los militantes, no se puede ignorar. Yo no puedo aceptar un nombramiento a dedo. Bueno, pues hoy ha escrito su tuit y dice: agradezco la confianza del presidente de mi partido, Alberto Núñez Feijóo, proponiéndome como candidato a la presidencia de la Generalitat, acepto el reto de lograr una mayoría con el foco puesto en la recuperación y reconstrucción de la Comunidad Valenciana. ¿Se abre un nuevo periodo? Bueno, esto es el Mazón 2. Es lo mismo que Mazón, o quizás o peor, y vuelven con el relato de la reconstrucción, cuando eso totalmente es falso. Porque detrás de la excusa de la reconstrucción lo que hay es un pacto político de poder para gobernar la Comunidad Valenciana, para desmantelar todas las medidas progresistas del gobierno anterior, como la memoria democrática, en igualdad, el cambio climático, en inmigración, como ya estamos viendo. En resumen, repartirse el control del gobierno valenciano. Y cuando he dicho antes que Pérez Llorca, este sustituto de Carlos Mazón, es igual o peor que Carlos Mazón, que no es trigo limpio, os voy a explicar por qué. Pérez Llorca fue alcalde de Finestrat. Comparte 2 empresas, 2 sociedades con sus hermanos que gestionan 4,3 millones de euros. Tienen 8 viviendas, un dúplex, 3 plazas de parking, 5 trasteros, terrenos urbanos y también campos de cultivo. Además, Pérez Llorca reside en una parcela en Finestrat que no es urbanizable, donde tiene casa, piscina, cenador y está todo acristalado. Y un parking. Esas obras se ampliaron en el año 2016-2017 cuando Pérez Llorca era alcalde de Finestrat. Y la Consejería de Urbanismo reconoce que están fuera de la ordenación urbanística, que expertos dudan de su legalidad y que por ley las obras después del 2014 no se deben permitir. Pero él incumplió la ley. Bueno, pues Pérez Llorca no incluyó en la declaración de bienes que está obligado por las Cortes Valencianas y por la ley del 2016 de incompatibilidad de cargos, ni la participación en las 2 empresas con sus hermanos, ni tampoco la propiedad de esta casa edificada en terreno no urbanizable. Así que esto es lo que le espera al pueblo valenciano. 2 años más de gobierno de PP y Vox que lo van a destruir todo. Sanidad, educación, servicios sociales, va a haber más corrupción, más dinero público, contratos a dedo para empresas familiares, amigos. Y aunque el gobierno de Mazón ha vetado a los familiares de las víctimas para que estén presentes como invitadas en la comisión de investigación de la DANA en las Corts, no ha podido evitarlas porque estaban fuera, en la puerta del Palau. Ahí estaban esperando, manifestándose, pidiendo la dimisión de Mazón, la responsabilidad penal, porque ellas tienen más dignidad, más honor y son más decentes que todo el gobierno valenciano junto. La confianza que el pueblo no cree en ellos y nos deja en manos de un partido
que para empezar ni cree en el cambio climático. Y ha quedado evidentemente claro que el cambio climático mata vidas de seres humanos, como los 229 fallecidos en la Comunidad Valenciana, que dejaron morir con una gestión negligente e incompetente de un presidente y un gobierno valenciano inútil. Muchas gracias. Sí, señora. Inútil, incompetente, mentirosos, indignos y miserables. Eso es lo que son. Es más, resulta que en la Comisión Europea el PP ha votado en contra de adoptar medidas contra el cambio climático. Ya es que, además de hacerlo aquí, donde pactan en comunidades autónomas con Vox, también lo hacen en Europa. Por tanto, no os engañéis, PP y Vox son lo mismo.